Y esperamos que Dios te hable al corazón. Amén. Y salgas de este lugar bendecida, bendecido y transformado por su palabra. Isaías capítulo 59, versículo 19. A lo que usted va buscando eso, yo voy a engrandecer las letras aquí en el iPad. Porque no sé por qué, parece que hacen las letras pequeñitas. Gloria al Señor. Y queremos captar todo el mensaje, todo lo que tiene que ver con esta palabra de Dios. Así que ahí estamos. Gloria al Señor. Ok, Isaías capítulo 59, versículo 19, se lee con la bendición del Padre, con la bendición de su Hijo y con la bendición de la presencia del Espíritu Santo, que yo sé que está en este lugar. Y la iglesia diga, grite, amén. Una vez más, la iglesia grite, amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vamos a repetir esa última oración, esa última frase, más el Espíritu de Jehová, ¿ok? Podemos repetir a la 1, a las 2 y a las 3. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Padre, que en nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien le damos y atribuimos toda la gloria, el honor, Señor, y adoración y alabanza a su nombre. En esta hermosa mañana te damos gracias por el honor y el privilegio de poder usarme, Señor, en esta mañana para hablar a tu pueblo como me hablaste a mí, Señor amado. Y yo creo, Señor, que tú levantarás bandera sobre nuestros enemigos, Padre. Bendice a tu pueblo. Y si hay alguno aquí, Señor amado, que está pasando por momentos difíciles, que esta palabra, Señor, sea para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar, amada iglesia? Gloria al Señor. Quiero hablarte bajo el tema: el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y yo necesito que por lo menos este verso o este tema, usted se lo lleve en su vehículo, usted lo tenga mientras está cocinando, usted lo reciba y usted lo vuelve a escuchar mientras está haciendo cositas en la casa o el lunes trabajando. Que usted entienda que aunque está pasando por situaciones adversas, hay uno que ha prometido levantar bandera sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus finanzas y sobre todo lo que tú estás viviendo. Hay uno, y ese se llama Jehová Jireh. Ese se llama Jehová Elohim. Ese se llama Jehová Rafa. Ese es nuestro Dios que nos ha prometido levantar bandera. Pero antes de darte el mensaje y comenzar a predicar, permíteme ubicarte en el contexto, ¿ok? Porque a todos nosotros nos fascina ese versículo. De hecho, lo citamos, lo decimos y a veces lo tenemos hasta como poema. El Espíritu de Jehová, amén, levantará bandera contra mi enemigo o contra mis adversarios. Pero yo quiero decirte que este versículo es una promesa, es una bendición para todo aquel que se mantiene firme, aunque todos los demás decidan darle la espalda a Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito, y en eso te quiero ubicar en el contexto. El versículo nos enseña que el profeta Isaías habla sobre la redención y la restauración del pueblo de Israel. Vemos en este capítulo 59 que el profeta describe la corrupción y la injusticia en la sociedad, así como la separación entre el pueblo y Dios. ¿Debido a qué? Debido a la iniquidad, debido al pecado. Hay una separación, y el pecado siempre hará una separación entre Dios y el hombre. Podemos tener una relación bien bonita, bien romántica,
bien íntima con el Señor, tan pronto nosotros comenzamos a pecar, nos comenzamos a distanciar de Dios, nos comenzamos a alejar de Dios. Se acerca, pero el enemigo siempre se acercará a su presa cuando está lejos de Dios. Lo voy a decir por acá. El enemigo siempre se acercará al creyente cuando el creyente comience a alejarse de Dios. Mientras el hombre de Dios está cerca de Dios, el enemigo no se atreve a acercarse a él o a ti, porque sabe que contigo está Dios y está cerca de ti. Está el problema cuando nos distanciamos. Hay un pecado, hay una injusticia que está operando el pueblo de Israel. Sin embargo, también promete este capítulo la intervención divina para traer ¿qué? Justicia y redención al pueblo de Israel. Ese es el contexto. Te quiero ubicar para entonces hablarte sobre lo que es el Espíritu de Dios cuando pone bandera sobre tu hogar y sobre tu familia. Cuando nosotros vemos el versículo 20, dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. ¿Qué dice? Vendrá ¿quién? El Redentor, el que nos compró, el Señor mismo. Amén. Se volverá a nosotros, porque nosotros nos hemos apartado de la iniquidad y nos hemos apartado del pecado. Ahora yo quiero que usted observe ese mismo capítulo, el versículo 1 y el versículo 2. Estamos en la iglesia, vamos a leer Biblia. Alaba. Gloria al Señor. Versículo 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero mire el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, que hace las iniquidades, que hace el pecado, divide, separa entre el pueblo y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oírnos. Mire lo que está causando el pecado dentro del pueblo de Israel. Dios dice en el versículo 1, el profeta hablando, dice y declara que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Pero también te está diciendo, ni se ha agravado su oído para oír. Siempre Dios está dispuesto a escucharnos, siempre Dios está dispuesto a oírnos. Pero hay algo que sucede en el pueblo de Israel que hace que la mano de Dios se acorte y que el oído de Dios se cierre. Y es la iniquidad, es el pecado, porque trae división. Aquí hay un problema. Este pueblo de Israel tiene un problema muy grande. Cuando vemos el versículo 3 y versículo 4 del capítulo 59, comienza el profeta a desarrollarnos el mensaje. ¿Por qué es que está trayendo esta palabra al pueblo de Israel? Y dice así el versículo 3: porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Mire, nuestros dedos. Cuidado lo que tú texteas. Cuidado con quién tú estás hablando texteando. Hay iniquidad en los dedos. Mire, tenga cuidado. Vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad, vuestra lengua. Yo necesito que nosotros entendamos esto, porque nosotros muchas veces pensamos que el pueblo de Israel fue rebelde, que el pueblo de Israel fue contumaz, que el pueblo de Israel era cabeciduro. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Por eso es que es bien importante que el profeta Isaías trae esta palabra y se escribe para nuestro tiempo, para que entendamos que nosotros también podemos caer dentro de esta misma página. Entonces, el versículo 4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Aquí hay un problema grande, porque entonces el pueblo está cayendo en esa mentira. El pueblo completo le ha dado la espalda a Dios. El pueblo completo está desenfocado,
está errante en el camino porque le ha dado la espalda a Dios y no hay quien clame por justicia. Nosotros en el tiempo de hoy podemos encontrar gente dentro del pueblo que sea un intercesor, que clame a Dios por justicia, que clame a Dios por misericordia, que clame a Dios por favor y por gracia sobre alguien o sobre algo. Pero en este tiempo que Isaías está hablando, el pueblo estaba siendo completamente contaminado. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado contamina no solamente tu vida, pero los que están alrededor tuyo. Y comienzan a ver que lo que tú estás haciendo está bien delante de tus ojos y para ellos está bien. Es que esa iglesia lo permite, nosotros también. Es que esa gente lo hace, nosotros también. Y no podemos caer en ese engaño. Nosotros tenemos que siempre darle la cara a Dios. Diga conmigo, siempre darle la cara a Dios. No le dé la espalda a Dios, dele la cara a Dios y serás bendecido tú y tu casa. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Imagínese un pueblo así. Confían, en vanidad y hablan vanidades. Lo menos que hablan es de Jesús. En ese tiempo no conocían de Jesús, pero en el tiempo de nosotros, escuche las conversaciones de la gente, qué es lo que ellos hablan, qué es lo que ellos quieren alcanzar, lograr, y todo es vanidad de vanidades. Y nuestras conversaciones, la Biblia nos dice que nos hablemos los unos a los otros con salmos, con cánticos, que nuestras palabras no sean corrompidas, sino que exalten a Dios y que hablemos de Él. Así que el pueblo concibió maldades y dio a luz ¿qué? Iniquidad. El versículo 13 me llama mucho la atención cuando estaba dándole lectura. Porque aquí es donde encaja el profeta Isaías entre el versículo 1 hasta los demás versículos que va a comenzar a continuar hablando. Y aquí está el eje de la predicación, el eje de la enseñanza. ¿Por qué el pueblo de Dios estaba donde estaba? ¿Y por qué mucha gente en el pueblo de Dios está donde está? ¿Ok? Mírelo ahí, versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Yo no tengo que estar en el mundo para pecar contra Dios. No, yo no tengo que apartarme de Dios para pecar contra Dios. El versículo 13 está diciendo el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios. Mire lo que dice, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Si hay gente que se encuentra en esta situación, lo que literalmente está diciendo el profeta es que le está dando la espalda a Dios y está viviendo para el pecado, está viviendo para sí mismo y no para Dios. Y esto es un gran peligro. Mire lo que dice la palabra prevaricar. Se refiere al acto de desobedecer o violar las leyes y mandamientos de Dios. Lo voy a repetir. Prevaricar se refiere al acto de desobedecer o violar las leyes y los mandamientos de Dios. Sí, el término está asociado con la idea de transgredir, amén, y quebrantar las normas divinas. El pueblo de Dios decidió quebrantar lo que ya había sido establecido por Dios. El mismo pueblo escogió quebrantar, desobedecer lo que ya Dios había establecido como ley, lo que ya Dios había puesto como decreto. El pueblo mismo escogió, como nosotros mismos
podemos escoger quebrantar o obedecer, desobedecer o obedecer los mandamientos de Dios. Dios no creó roboces entre su pueblo, creó seres humanos a su imagen y semejanza que lo amen de todo corazón, que lo entreguen todos por Él, porque Él se entregó todo por ti. Y lo que espera es que nosotros tengamos una reacción de acercamiento a Dios y no alejamiento de Dios. Pero el pueblo de Israel constantemente a través de la escritura podemos ver que era un pueblo que se apartaba de Dios y luego regresaba a Dios. Y Dios está buscando un pueblo en este tiempo que se atreva a vivir cerca de Él a pesar de lo que está viviendo en el presente. Mantente firme y creyéndole al Señor. Así que el pueblo decidió quebrantar lo que ya Dios había establecido por ley. El pueblo le dio ¿qué? La espalda a Dios. Yo sé que esto suena un poquito fuerte, pero te lo tengo que decir. Si nosotros le damos la espalda a Dios, es decir, Dios está aquí y yo le doy la espalda a Dios, yo le estoy dando la cara al diablo. Si nosotros no fuimos creados con dos caras, fuimos creados con una cara. Nosotros no somos una peseta que tiene la cara y la otra es la cara de la cruz, pero no, nosotros fuimos creados con una sola cara. Eso quiere decir que si yo le estoy dando la cara a Dios, yo le estoy dando la espalda al diablo, yo le estoy dando la espalda al pecado, yo le estoy dando espalda a la maldad, a la iniquidad. Pero tan pronto yo le doy la espalda a Dios, yo le estoy dando la espalda a la justicia, yo le estoy dando la espalda a lo que es leal y verdadero, para entonces mirar a quien busca destruir nuestra vida, Satanás. Acuérdate, iglesia, que si le das la espalda a Dios, le estás dando la cara a tu enemigo. Y nosotros hemos sido llamados a darle la espalda a las tinieblas. Amén. Y vivir para el Señor. Aquí hubieron unas consecuencias. Y el versículo 14 dice: y el derecho se retiró. Mira lo que sucede cuando el pueblo comienza a pecar y a darle la espalda a Dios y a vivir para el pecado y no para Dios. Hay consecuencias. Y la gente piensa que porque el castigo de Dios no ha venido sobre él o sobre ella, Dios no los va a castigar. Hay consecuencias. Hay consecuencias. El pecado da luz y da luz muerte. Eso lo dice la Biblia. El pecado da luz y da luz muerte. Por lo tanto, hay unas consecuencias graves. Dice: el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la inquietud no pudo venir. No hubo manera de obrar. Acuérdese, no hubo alguien que clamara por justicia. Ahora hay un grave problema. El versículo 15 dice: y la verdad fue detenida. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pareció el derecho. Mire lo que está sucediendo. Hay gente que le dio la espalda a Dios y la cara al diablo. Decidió vivir en el pecado, en la maldad, en la iniquidad. Y eso hizo que la verdad se detuviera, que la justicia tropezara, amén, ¿en dónde? En la plaza. Y que no hubiera un acercamiento de la verdad de Dios. Pero aquellos que dijeron: en medio de esto que este pueblo está viviendo, yo he decidido mantenerme firme. Yo he decidido ser leal a Dios, ser leal a sus promesas, ser leal a sus palabras. Por cuanto tú decidiste serle fiel a Dios, te metieron en las prisiones. ¿No sucede eso? Cuando tú decides vivir para Dios, la gente se rebela contra ti. Cuando tú determinas hacer la voluntad de Dios, se levanta el enemigo y te quiere meter en prisiones, te quiere esclavizar. Pero yo quiero decirte que aunque el diablo se levante y se levante el ejército de Satanás, Dios está viendo. La Biblia dice que Dios vio eso.
Y lo importante es que Dios está viendo la opresión. Dios está viendo la injusticia que te están haciendo. Y Dios no es un Dios que se cruza de brazos. Dios es un Dios que se viste de justicia. Dios es un Dios que dice: yo voy a pelear por mi pueblo. Por eso es que mi nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. El que se mete contigo se mete con Dios. El que te persigue a ti está persiguiendo a Dios. Yo quiero decirte que en medio de lo que tú estás viviendo, atrévete a serle leal a Dios. Atrévete a vivir para integridad delante de Dios. Ser íntegro delante de Dios. Y aunque te calumnien, aunque hablen de ti, aunque te blasfemen, aunque digan cosas que no son verdad, hay uno que está viendo de cerca la injusticia que te están haciendo. Y Dios pondrá a tus enemigos por vergüenza. Lo voy a repetir: Dios pondrá a tus enemigos por vergüenza. Y Dios te exhibirá como aquel que lo logró, como aquel que lo triunfó, como aquel que está en victoria. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Dios nos está diciendo: iglesia, el mundo va a cambiar y la iglesia va a cambiar. El mundo va a cambiar y la iglesia que no está escuchando a Dios en estos tiempos va a cambiar. La gente va a distorsionar el mensaje. La gente va a aplicar el mensaje de acuerdo a la necesidad de la gente y no de acuerdo a lo que el cielo está gritando, no de acuerdo a lo que el cielo está diciendo. Nosotros tenemos que decirle esa voz. Nosotros tenemos que ser ese atalaya para estos últimos tiempos. Hay gente que está buscando congregaciones donde todos les pasen el paño. Está bien, sigue así. No. La idea es que todos lleguemos al cielo. La idea es que tú seas coronado, yo sea coronado, y que nos diga: entra, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que debemos de esperar como iglesia. Pero el mundo va a cambiar. En la iglesia ya está cambiando. Lo voy a repetir: el mundo siempre va a cambiar, porque el mundo siempre va tras las modas, tras lo próximo que va a suceder. ¿Cuál es la próxima moda de ropa? ¿Cuál es la próxima moda de canción? Y el mundo siempre está buscando eso. El problema de Estados Unidos es que nos fascina hacer historia. No me quiero meter por ahí, pero el problema de los estadounidenses es que queremos hacer historia. Fuimos a la luna. Yo no estaba allí. Y comenzamos a decir cosas porque queremos hacer historia. Tenemos presidentes por el hecho que fueron presidentes por hacer historia. Y ahora entra una mujer al candidato para la presidencia y es mujer, pero queremos hacer nada con la mujer. Y yo no estoy aquí para hablar política, pero nada con la mujer, nada. Pero el Estados Unidos quiere hacer historia y nosotros tenemos que, como creyentes, votar. Pero usted y yo no debemos de votar por un partido en particular. Tenemos que buscar quién está más cerca a la palabra de Dios. Quién está viviendo los principios de esta verdad y de esta palabra. Y por lo menos por el más cerca que esté, tírate por ahí, porque está cerca y está alineado a lo que Dios está diciendo. No votes por hacer historia. No haga las cosas por decir: yo soy de este partido, yo soy de aquel partido. Nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo y tú tienes el derecho de votar por quien tú quieres, que se asemeja más a los principios y valores establecidos por Dios. No nos alejemos de Dios, porque lo que tú decide acercarte a Dios o alejarte de Dios. Así que nosotros tenemos que despojarnos de todo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Quítalo, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El pecado
te retrasa. El pecado te tropieza. Dios puede hablar muchas cosas sobre tu vida. Dios puede hablar muchas promesas sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu generación, sobre mi generación. Pero si yo permito que el pecado entre, no es problema que la promesa de Dios se cumpla. Es problema que yo abrí las puertas para que el pecado entrara. Y cuando el pecado entra, me ata una piedra cayendo en el mismo hoyo. ¿Se acuerda ese cuento del muchachito que le dice a la abuela: abuela, yo tengo deseos de volver con mi ex? Y la abuelita le dice: hijo, déjame hacerte una sopita. Y le hizo una sopita y lo sentó y le dijo: ¿qué bien te hizo tu ex cuando tú estabas con ella? Ah, no me hizo bien. Me hizo bien mal, pero yo la amo. Y la abuelita le dice: ¿y tú no te sentías perdido? Un poco. Y le dice: mira, hazme un favor, sal afuera y dale la vuelta al bosque. Vuelve. Y la abuelita lo mandó y se fue a dar la vuelta al bosque. Y dio la vuelta y encontró el mismo palo. El mismo palo donde comenzó. Cuando le dio la vuelta al bosque, encontró el mismo palo. Y la abuela le dice: vuelve y da otra vuelta. Y el muchachito, obedeciendo a la abuelita, dio 3 vueltas. Y cuando se paró en el mismo árbol, la abuelita le dice: ¿qué diferencia notaste del árbol? Le dice: no, se quedó aquí, es el mismo. Eso mismo va a pasar con tu ex. No espere que algo suceda. Eso es para que te rías un poquito, para que te pongas más joven. La sonrisa alegra el corazón. El pecado hace tropezar. Y el enemigo lo que está haciendo es buscando a quien hacer tropezar en el camino. Esto no tiene que ver que yo llevo 20, 25, 30, 45, 50, 60 años en el evangelio. Él no respeta los años que tú llevas en el evangelio. Tan pronto tú abres la puerta, te va a tropezar. Tan pronto tú abras una puerta, él va a hacer que tú tropieces en el camino. Y todo lo que tú construiste, todo lo que tú trabajaste, se va a ir, ¿qué? Al hoyo. Y nosotros tenemos que ser astutos. Usted sabe lo que dice: sé vigilante, velar. Es importante que la iglesia vele. Ahora yo quiero entrar al tema. Y esto lo voy a hacer rápido porque nos tenemos que ir temprano. Alaba. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Ya yo lo leí o lo cité, pero dice, capítulo 5, versículo 8: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, y lo identifica, no es tu hermano, no es tu esposo, no es tu esposa, lo identifica detalladamente diciendo: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es león, pero como león rugiente, anda buscando a quien tratar de devorar. Y la palabra devorar está hablando de hacerlo pedazos. No es que el enemigo no está por ahí jugando al pecado, jugando a que tú tropieces. Te va a devorar, te va a destruir, te va a descuartizar, para profundizar un poquito más. Te va a partir en canto, porque eso es lo que él quiere: destrozarte. Él vino para matar, para destruir. El propósito de Dios en la vida de aquellos que abran las puertas: cierra la puerta. Y por eso es importante, porque dice: el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y ya yo te di el contexto. Él levantará bandera, plantará bandera sobre tu enemigo, si nosotros, en medio de lo que estamos viviendo, le seamos fiel a Dios. Aunque suene el río, yo no me voy a mover. No me voy a ir a correr. Yo voy a esperar, porque Dios dijo: peleará por vosotros. Amén. Y estos enemigos que tú estás viendo hoy, estos egipcios que están delante de ti hoy, nunca más los volverás a ver. Esos enemigos que te están persiguiendo y esa gente que te está haciendo la guerra, esa gente tú no las vas a volver a ver. Pero mire lo que simboliza la bandera, porque tenemos banderas aquí. Yo dije: necesito conocer un poquito sobre la bandera. Yo sé que toda nación, todo pueblo tiene una bandera. Nosotros los puertorriqueños nos fascina. Hay gente que está en el carro la bandera de Puerto Rico. Yo sé que eres puertorriqueño.
Entonces otros de otras nacionalidades se contagiaron y comenzaron a poner la bandera de Perú, la bandera de Venezuela, la bandera de Nicaragua. Y ahora todo el mundo tiene una banderita en el carro, identificando: yo soy de esta nacionalidad, yo soy de este pueblo. Y eso es lo que surge muchas veces, las banderas identifican. Pero mire lo que la bandera significa constante a la palabra del Señor. Habla de identidad y pertenencia. Dios no está diciendo: voy a poner bandera sobre tu familia. Dios dice claramente: yo voy a darte identidad y todo el mundo entenderá que tú me perteneces a mí. Qué lindo. Dios nos da identidad y también nos dice que yo le pertenezco a Él. Mire, las banderas, a menudo representan a un grupo, una tribu, una nación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las tribus de Israel tenían sus propias estandartes, es decir, banderas, que las identificaba. Números capítulo 2, versículo 2 dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de la reunión de él acamparon. Mire, las banderas también guían y son organización. La bandera también puede simbolizar la dirección y el orden. En la Biblia, cuando las tribus de Israel marchaban por el desierto, se organizaban bajo sus respectivos estandartes, lo cual proporcionaba una estructura y una guía durante su desplazamiento. Mientras caminaban en el desierto, y Moisés decía: cuando la nube se detiene, deténgase. Cuando la nube se mueva, muévase. Y a la voz de Moisés, cuando veían que la nube se movía, el pueblo se movía, pero en orden. Y tenían una bandera que le daba un norte, una guía. Y eso lo podemos encontrar en Números capítulo 10, versículo 14 al 28. Yo simplemente escogí algunos para enseñárselos hoy aquí, pero usted puede leerlo en su casa. Números capítulo 10, versículo 14 al 28. El 14 dice: la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por su ejército, ¿ok? Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por su ejército. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por su ejército. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por su ejército. Hay una bandera que nos da dirección y nos da guía. Pero también la bandera habla de señales y signos. Señales y signos. En algunos casos las banderas pueden servir como señales o signos de acontecimientos importantes o de la voluntad de Dios. Usualmente el ejército americano, cuando llega a un sitio para conquistar, planta bandera, diciendo: aquí llegó Estados Unidos. Y cuando la gente planta bandera, está diciendo: hay un nuevo gobierno, hay un nuevo principio, tenemos un nuevo líder. Y plantan ¿qué? La bandera, simbolizando la bandera de victoria. Victoria y triunfo también nos dice que la bandera puede representar ¿qué? La victoria y la gloria. Por eso es que el Señor nos dice claramente que el enemigo viene como río. Y por ahí dice un refrán que si el río suena, ¿qué trae? Yo no sé si usted ha estado delante de un río o ha visto un río creciente y que viene con todo ímpetu y que viene con toda fuerza. Allí en Puerto Rico, en Río Piedra, cuando se abría la represa, decían: salte del río, que abrieron la represa y viene fuerte. Todo lo que está en el medio se lo lleva. Y si el río crece y se sale de sus lugares limitados, todo lo que está a su alcance, carro, negocio, casa, todo lo que hay, gente, se lo lleva, lo arrastra. Y el Señor le está diciendo: cuando tú escuches al enemigo venir como río, no es que es un río, como río,
Yo levantaré bandera sobre tu casa y sobre tu hogar. No es tiempo de correr, no es tiempo de esconderme, es tiempo de mantenerme firme en lo que Dios dijo sobre mi casa, en lo que Dios dijo sobre mi familia, en lo que Dios dijo sobre mi negocio. Yo no me voy a mover porque se está escuchando ruido. Yo me voy a quedar porque la palabra me dice que me establezca en el lugar donde Dios me puso y que no me mueva. Pero hay gente que tan pronto escuchan ruido, salen corriendo. Me encanta esa gente, los campesinos, en esos campitos, cuando dice que se levantó un fuego fuerte en los campos y comienzan los bomberos, comienza la gente a decirle: tienes que salir, tienes que abandonar tu propiedad, tienes que salirte. Ellos dicen: de aquí yo no me voy, yo muero con mi casa, yo no me muevo, y aquí yo me quedo. Necesitamos una iglesia que se atreva a decirle al enemigo: tú haz el ruido que tú quieras hacer, haz el alboroto que tú quieras hacer, yo no me voy a mover, yo me voy a quedar aquí. Dios está buscando valientes. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Dios está buscando gente que se atreva a violentarse en el espíritu y arrebatar lo que le conviene, arrebatar lo que es de ellos, la palabra de Dios. Pero porque tú escuchas ruido, tú te vas a ir a correr. Porque en la primera pelea, en la primera discusión, tú te vas a ir a correr. No, mire, cállale la boca al diablo y dígale al diablo: de aquí yo no me muevo, aquí yo me voy a quedar, porque yo he creído en un Dios vivo y un Dios de poder. Pero ese río puede acercarse como una enfermedad. Y por la desesperación de ser sano, salimos corriendo. Y todo lo que el médico nos diga, lo hacemos. Bébete esto, ves aquí, ves allá. Y usted ve la gente: ¿para dónde voy? Para la cita. ¿Y para dónde viene? Para la cita. ¿Y de dónde viene? Para la cita. Y está de cita en cita, porque está desesperado a que haya una sanación de su cuerpo. Yo quiero decirte que ya tú tienes uno que dijo: yo soy tu sanador, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Yo fui a la cruz y fui herido por ti, y mis llagas dicen que tú fuiste sanado. Si tú puedes creer esa verdad por encima de lo que te dice el doctor, por encima de lo que te dice el diagnóstico, y tú le crees a la palabra de Dios, yo te voy a decir que tú le sirves a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que hace lo imposible posible. El problema es que hemos menguado en la fe. Y la fe mengua por la falta de lectura de la palabra. Me metí por donde no quería. Sí, hay gente que ha menguado en la palabra, ha menguado en la fe. Y la gente que tú les hablas, Dios lo puede hacer, que son creyentes, te hablan con duda. Es que llevo tanto tiempo ya así. Es que, no, amado, sacúdete y vuélvete a la palabra. La iglesia necesita volver a la palabra. Las cosas que están sucediendo hoy en día dentro de las iglesias es porque la iglesia se ha apartado de la palabra. Pero si la iglesia volviera una vez más a la palabra que no cambia, a la palabra que se mantiene constantemente ahí derecha, si nosotros volvemos a la palabra, tenemos una iglesia caminando por las aguas. Tenemos una iglesia diciéndole al cautivo: tú eres libre en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hoy estamos luchando con todo eso porque la gente no está leyendo Biblia. Más fácil se me hace sentarme con el pastor y que el pastor me diga lo que tengo que hacer, que meterme en la palabra que me dice lo que debo de hacer. Pero si nosotros volviéramos a la palabra, menos tiempo estuviéramos en la oficina, menos tiempo estuviéramos en consejería, porque la palabra es la mejor consejería. La palabra siempre te va a direccionar a acercarte a Dios. Acercarte a Dios. Permíteme la parte más que le gusta a la iglesia. Conclusión. Este será mi pacto, el versículo 21. Mire lo que está diciendo el Señor. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti. ¿Sobre quién? Alguien que me levante la mano si el espíritu de Dios está sobre ti. Si el espíritu de Dios está sobre ti, no tengas temor, levanta las manos. El espíritu de Dios que está sobre ti, dice, y mis palabras que puse en tu boca
Dios puso una palabra en mi boca. Dice que nos tomó, amén, del lodo cenagoso y nos puso sobre peña y puso un cántico nuevo en tu boca. Puso una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Él puso una palabra en tu boca. Yo quiero decirte que Él está diciendo: el Espíritu que está sobre ti, este es el pacto que yo estoy haciendo contigo. El Espíritu que está sobre ti. Y las palabras que puse en tu boca no fallarán de tu boca. No fallarán de tu boca. Hay un profeta, el profeta Samuel. Toda palabra que salió de su boca no cayó al suelo. Dios está diciendo: todo lo que yo he puesto en tu boca no fallará. Habla mi palabra y se cumplirá. Habla mi palabra y lo verás hecho. Habla mi palabra y lo verás cómo se ejecuta. Pero para eso tienes que vivir y creer en la palabra. Cuando estés en abundancia y cuando estás en escasez, cree en la palabra. Cuando estás sano y cuando estás enfermo, cree en la palabra. No estemos titubeando en dos pensamientos. No, amado hermano, hoy yo le creo a Dios, mañana no le creo. Hoy le creo, mañana no, mi amado. Créele a Dios por encima de lo imposible. Créele a Dios por encima de lo que tú aún desconoces. Créele a Dios. Aleluya. No fallarán de tu boca. Pero mire la promesa y el pacto que Dios está haciendo. Y yo recibo esta palabra para mi casa. Yo recibo esta palabra para mi familia. Yo recibo esta palabra para mi generación. Y yo deseo que tú hagas lo mismo. Que tú agarres la palabra de Dios de esta mañana para ti, para tu casa y para tus hijos. Dice: ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Por eso es importante enseñar a nuestros niños a adorar al Señor y comenzar a poner la palabra en su boca, porque la palabra los va a ayudar. Yo me fascino con los coritos, me encantan los coritos, me encantan las alabanzas, me encantan la adoración, pero lo que me va a sostener a mí en un mal día es la palabra. Yo podré cantar y poder llorar y poder sentir presencia de Dios. Gloria al Señor por eso. Pero es la palabra la que te va a llevar de aquí a acá donde tienes que estar. Es la palabra de Dios. No podemos ser una iglesia que solamente venga a la iglesia a cantar corito y a cantar adoración y alabanza y no estemos caminando sobre la palabra. La palabra te va a sostener en el día oscuro. La palabra te va a sostener en el día malo. La palabra es la que te va a sustentar. La palabra es la medicina a tu cuerpo. La palabra es la comida al vientre espiritual. Es la palabra la que la iglesia necesita comer en estos tiempos. Mire, cuando hagamos ayuno, no piense que usted no está comiendo. Aquí se abre un banquete de palabra. Usted está comiendo palabra. Usted debe de hacer ayuno y alimentar su espíritu. Fortalecer su espíritu, su vida espiritual. Porque podemos por afuera parecer bien y estar bien coloraditos y rojitos. No sé por qué la hermana miró al esposo, pero coloraditos y rojitos. Pero lo importante es cómo estamos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo yo estoy? ¿Y cómo yo voy a definir cómo estoy en mi vida espiritual? Cuando se acerca el día malo. Cuando el río suena. Cuando el enemigo viene. Y yo no me muevo. Y yo no salgo corriendo. Y yo no estoy llamando. Sino que yo estoy creyendo que Dios dijo: Él estará por mí y por los míos. Y aunque el enemigo se levante y venga como río, Jehová, Dios y su espíritu levantará bandera sobre él y contra él. Tú debes de estar soñando y confiando de que Jehová guarda tu casa, guarda tus hijos, guarda tus bienes. Él está en manos de todo lo que tú tienes y todo lo que tú posees. Le pertenece a Dios primeramente. Póngase de pie, amada iglesia. Llévate esta palabra en tu corazón, porque quizás no oyes el río, o quizás se está viendo el río, pero cual sea la situación que tú te encuentras, iglesia, Dios, por medio de su Espíritu Santo, levantará bandera. Nosotros no ganamos victoria con ejército, ni con armamento. Es por el poder de su Espíritu Santo que la iglesia triunfa, que la iglesia
está en victoria. Estos 59 años de aniversario no son 59 años simplemente que hemos estado aquí. Muchos de ustedes han visto victoria sobre victoria. Muchos de ustedes han visto bandera sobre bandera. Han visto la autoridad, el poder y el gobierno de Dios hacerse real en esta casa. Yo apenas estoy entrando 5 años, pero yo quiero seguir viendo victoria sobre esta casa. Yo quiero seguir viendo la bondad de Dios sobre esta casa. Yo quiero seguir viendo lo que Dios está haciendo con esta casa. Y aunque el mundo cambie, las iglesias cambien, no cambies tú. Sírvele a Dios como Él te dijo que le sirviera. Acuérdate que nosotros no estamos rigiéndonos, amén, por aquel que dijo, por aquel. Nosotros nos regimos por la palabra. La palabra nos dice que nos relacionemos con Él y tengamos una relación íntima con nuestro Creador. Y cuando yo me inclino a tener una intimidad con el Creador que me formó, que me hizo, que me vio, amén, en el vientre de mi madre, que nadie sabe cómo los huesos son formados dentro del vientre, amén, ese es mi Creador. Cuando yo me relaciono con Él, yo me enamoro de Él. Yo no quiero pecar contra Él. Yo temo a Dios. Yo quiero que mi familia tema a Dios. Yo quiero que los que están detrás de mí sigan temiendo a Dios. Es importante que nosotros como iglesia mantengamos fidelidad a Dios. Vendrá el enemigo como río. Dile a alguien, viene el enemigo como río. Pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y por eso me quedé con esta banderita. Para mí es importante que en medio de mis guerras y mis luchas, cuando yo no sé ni qué hacer, poder levantar bandera. Y la bandera, hacerme reconocer que Dios ya levantó una bandera por mí. Que ya Dios levantó bandera sobre mi familia, sobre mis hijos. Iglesia, tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo. Amén, amén. Gloria al Señor. Voy a hacer la oración. Siempre abrimos espacio para todo aquel que está aquí, que no ha tenido esa intimidad con el Señor, no ha dado ese paso de fe. Si has escuchado esta palabra y esta palabra ha tocado tu corazón y has reconocido que la vida que lleva no le agrada a Dios, que estás a espaldas de Dios, Dios te dice, regresa a mí. Regresa a mí. ¿En qué manera? Arrepentidos, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que ya pagó el precio. Y lo que tenemos que hacer es aceptar eso que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si tú lo aceptas y lo confiesas con tu boca, eres salvo. Si estás aquí, quieres darle ese paso de fe, ven, te invito, amén, a que des ese paso de fe y verás cuánta victoria vendrán tras lo que tú hiciste. Gloria al Señor. Si no hay nadie, queremos orar con la iglesia. Yo sé que esta palabra no retorna a Dios vacía. Y si yo siempre estoy esperando en qué Dios lo que le va a decir al pueblo, yo sé que alguien en este lugar necesitaba escuchar esa palabra. Porque nos hacemos preguntas, ¿por qué me pasa esto? No salgo de una cuando entro a otra. Y a veces pensamos que Dios está enojado con nosotros. No, Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Lo que pasa es que hay un enemigo que le está haciendo la vida imposible a los hijos de Dios. Pero Dios dice, cree en mí. Yo he levantado ya la bandera está levantada. Sobre tu casa y sobre tu familia. No te rindas. No sueltes. Créele a Dios. ¿Qué te dijo Dios? Hazte esa pregunta que yo te hago. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dicho? Porque los ataques que tú tienes es evidencia de lo que Dios te dijo en tu vida. Dios te dijo que ibas a ser alguien para su gloria y para su honra. Y que ibas a comunicar su verdad aquí en diferentes lugares. Pero se ha levantado el enemigo como río. Dios dice, ya yo he levantado mi bandera. Atrévete a tomar la bandera del evangelio. Atrévete a tomar la bandera de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y decláralo sobre tu casa, sobre los tuyos, en esta hora.
Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias por esta palabra, la cual yo sé, Señor, que tú has hablado a tu pueblo, a tu iglesia. Y en medio de lo que estamos viviendo, tú has plantado bandera. Tú eres nuestro estándar. Tú eres nuestra bandera, Señor amado. Y tú te mantienes firme, Padre. Bendice a tu pueblo. Y ahora y para siempre, Señor. Bendice a tu iglesia. Aleluya.